Estamos aquí en Emprenditore. ¿Cómo están, amigos? Donde las ideas se hacen realidades. Me dice, oye, ¿por qué no hacemos jugos? Y sacar la grandeza que tiene todo ser humano, ¿no? Que no, o sea, cuando te entregas al negocio, cuando te entregas a tu emprendimiento y no te ves a ti, nada funciona. Estamos aquí en Emprenditore. ¿Cómo están? Hoy nos toca entrevistar a un gran amigo mío que, gracias a la relación que hemos tenido por el tema de los berries, me di cuenta que es un gran empresario, el máster de la cadena fría y un gran ser humano y papá. Tenemos con nosotros a don Víctor Torres, el dueño de Mega Refrigeración. ¿Cómo está, don Víctor? ¿Qué tal, Alex? Buenos días, muchas gracias. Primero que nada, a que hayas accedido a este lugar, tu humilde hogar, una oficina que nos dedicamos más a proyectos de ingeniería, pero bien, gracias a Dios, bien, todo bien. Qué bueno, la verdad es que hemos tratado de acaparar todas las diferentes áreas del emprendimiento y de empresas que nos ayuden a ver cómo está conformado pues nuestro sistema de vida, y tratamos de incluir a todos, y sobre todo grandes, chicos, mujeres, etcétera. Preséntese, don Víctor. ¿Cómo se presentaría usted ante las cámaras, ante todas esas personas que nos van a ver? Fíjate que yo creo que la oportunidad de este tipo de entrevistas son entrevistas más light, donde uno puede demostrar que aparte no es una tendencia a ser empresario o líder, más bien una persona. Entonces, partiendo de eso, pues bueno, yo soy originario de Puebla. Yo vengo de una familia poblana tradicional, de papás trabajadores. Entonces, yo me presentaría de esta manera. Mi vida ha sido una vida de sueños. Un día soñé con estudiar, estudié. Un día soñé con tener buenos trabajos. Trabajé en 4 empresas internacionales, una de ventilación, que les agradezco la experiencia. En este caso, voy a decir los nombres: Soler y Palau. Sí. Luego de Soler y Palau estuve en una empresa de aire acondicionado, York International. Luego estuve en otra empresa de aire acondicionado que se llama LG. Y por último trabajé en una empresa que se llama Frigus Bond de refrigeración. Y ahí fue donde adquirí conocimientos de ventilación, de aire acondicionado y de ventilación. Así es. Y entonces, pues soy ¿cómo se dice? Un especialista en las cadenas frías. En la cadena del frío. Como lo dije, el máster de la cadena fría aquí con nosotros. La verdad es que, pues bueno, cuando yo conozco a don Víctor, iniciamos con unas cámaras de refrigeración en nuestra empresa para las berries. Pero me di cuenta poco a poco de bueno, el gran ser humano que es, y sobre todo la persona que ha sido y cómo ha avanzado su carrera desde cero, ¿no? Platícanos, don Víctor, ¿qué estudió? ¿Cómo empezó? ¿Cómo le atrajo el tema del frío? Ahora sí que, pues es una cosa rara dedicarse al frío, porque no muchas personas lo hacen por el grado de dificultad que tiene. Entonces, platícanos más o menos cómo empezó este tema. Bueno, fíjate que finalmente yo soy mecánico industrial, y a través del aprendizaje en las empresas que elaboré, luego surge el sueño de ser emprendedor. Es un sueño porque vas visualizando que yo ya no cabía en un sistema laboral, pues, ¿no? Yo tenía que emprender, pero para visualizar el futuro de mi familia. Tú sabes que económicamente uno trabaja por gusto, pero pues también por necesidad, ¿no? Sí. En este sentido, el sueño, como lo dije, uno de los sueños era que mis hijos tengan alcance, mi familia tengan calidad de vida. No más que calidad de vida. ¿Cómo lo podía lograr? Pues primero dando el paso de independizarme. Luego encontré que esto no es fácil, tú lo sabes. El emprender, tienes que encontrar un área. Dentro de tanta la competencia que hay, tienes que encontrar un área donde tú quepas. ¿Y cuál podía ser mi área? Mi área tenía que ser especializado. Entonces yo me especialicé en donde yo tengo la oportunidad de conocerte, en los coolers. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, para aplicar el cooler no nada más era enfriar, es tener la capacidad de calcular el volumen de aire que necesita un producto para poderlo enfriar.
Luego, seleccionar los equipos de refrigeración que necesitas hacer algunos cálculos. Entonces, yo encuentro esa área, me pongo a estudiar los manuales de la USDA, me pongo a estudiar, porque la competencia, Alex, yo era un ex empleado, o sea, muchos no podían confiar en mí, más que los que podían confiar en mí son siempre y cuando demostrándoles que el producto o la solución que les damos era real, ¿no? Sí. Comenta usted que es desempleado. ¿Usted decide retirarse de trabajar o tiene una salida de la emprsa, ¿no? Me hubiera gustado que fuera una salida porque me hubiera capitalizado. No, realmente yo tomo la decisión de dar las gracias, inclusive sin finiquito alguno. Y ahí, no es fácil porque más de un año sembrando para poder cosechar. O sea, imagínate, tener gastos, era que las escuelas. Esto es algo. ¿Esto que pasa hace cuánto tiempo más o menos? Esto fue justamente hace 14 años. Okay. Hace 14 años yo visualizo a mi hija, mi primera hija. Abro paréntesis. Yo estoy casado, felizmente casado, 22 años casado. Tenemos 3 hijos. La mayor es Alexa, Sebastián y Jania. Entonces mi hija, la mayor de 7 años, yo le platicaba a mi esposa, le digo que vamos, o sea, si yo sigo siendo empleado y yo quisiera que ella estudiara en cierta universidad, pues sinceramente o estudiaba ella y sus 2 hermanos no, o todos sí podían tener el alcance. La única manera de generar, pero generar bien y emprender. Entonces, o sea, que puede decir que el emprendimiento o el empuje del emprendimiento fue darle unas mejoras económicas a su familia que a lo mejor estaba viviendo bien, pero necesitaba algo más. Es correcto, estás en una zona de confort, ganas bien, vives bien, tienes gastos, carro, pero la visualización de tener otro mejor confort, ¿no? Sí. Sobre todo generar empleos también, los sueños de hacer empresas, porque en algún momento, por ejemplo, Cemex, Bimbo, son empresas que se interesan en sus trabajadores. Y ahí viene lo importante de una empresa. La empresa tiene que ser una empresa humana. Y yo tenía el sueño de tener una empresa que fuera humana, que mis trabajadores estén a gusto, que los técnicos estén a gusto. Porque yo así quería estar a gusto en cualquier empresa que laboré, ¿no? Sí, dentro yo creo que todos los que hemos entrevistado en este podcast llegamos al acuerdo que tenemos que salir de una zona de confort, aunque sea difícil, sí. Aunque tengamos bastantes problemas al inicio, bastantes problemas al medio y bastantes problemas al final. Sí, ya pero sé. Pues uno trata de salir adelante y trata de buscar una mejora, no económica, sino una mejora personal de cómo te sientes, ¿no? Yo creo que es eso más bien, es la mejora personal de cómo te sientes, ¿no? De sentirte satisfecho de que ahora sí lo haces por gusto. ¿Sí? Y cuando haces algo por gusto, los recursos llegan, ¿no? O sea, en verdad. O sea, pero hay un dicho que dice, el que por necesidad juega, por obligación pierde, ¿no? Y en este caso, a mí me gustó esto, me gusta el frío, me gusta la cadena del frío, me gusta asesorar, me gusta, inclusive pertenezco a una asociación que se llama RAE. Ahí damos cursos sin fines de lucro. Porque también la idea es que los técnicos que instalan un mini split o que instalan un ventilador aprenda las normas, aprenda las formas de instalar correctamente. Okay. Si nos pudiera definir a qué se dedica Víctor Torres, ¿cómo nos definiría esa parte? Fíjate que pues yo me definiría que soy un líder y tengo que ser líder desde empírico, porque sinceramente en la escuela, en las universidades, no te enseñan a ser un líder empresarial. Entonces aprendes a ser líder y también aprovechar las oportunidades de las relaciones que tienes durante una cadena, desde la amistad con amigos de la escuela, con los negocios. Y hay gente muy positiva que cuando emprendes algo te ayuda. Te ayuda. Yo tuve, desde que tomé la decisión de independizarme, mis relaciones me ayudaron a tener contactos, a que me empezaron a ayudar a poder tener distribuciones o inclusive hacer ventas. Pero hoy por hoy me defino que tengo que ser un líder para una empresa
un líder para ser un ejemplo para la familia y para mis empleados, ¿no? Por ejemplo, sale usted de trabajar y ¿cómo empieza? O sea, sale de trabajar, busca su oficina, ¿qué es lo que buscó? ¿Qué empezó? ¿Cómo, tal cual, si pudiera dar una autobiografía de Mega Refrigeración, cómo va el caminito? Bueno, fíjate que también debo de recordar que en la vida te encuentras gente que al final comparte unos momentos contigo y luego se separan. Esto viene a colación a la pregunta que me haces. Cuando yo tomo la decisión de salirme a trabajar, en ese momento un buen amigo quiso asociarse conmigo y fue el que también me motivó. Finalmente las cosas a veces no salen como uno quisiera, ¿verdad? Pero debo de agradecer que si por él no fuera, no estuviera aquí. Las cosas, fíjate, en la vida muchos siempre tomamos, pero de manera inmediata, lo negativo. Pase lo que pase, o sea, si se te poncha la llanta, lo primero que haces no es agradecer, sino renegar, ¿no? En mi filosofía de vida, lo primero que hago es analizar lo negativo y lo desecho y pienso en lo positivo, ¿no? Entonces, si yo fuera ahorita negativo, a lo mejor me atrevería a hablar mal de alguien, pero no es el caso. El caso es que si algo no salió bien con alguien, ese alguien ya no está ahora, ¿no? Pero fue parte en su momento y sumó para que fuera Mega Refrigeración ahora. Y así en el camino empecé con un socio, no resultó, pero empecé a sembrar. Aquí lo importante y que también en un futuro los nuevos empresarios deberíamos de pensar que el empresario no es Víctor Torres o Alex Solís. ¿Cómo tienes que modificar esa mentalidad para que el empresario fuera a lo mejor un corporativo, no? Pero ahora, hoy por hoy, Alex Solís, por ejemplo, tú eres el empresario, el líder, todo. Víctor Torres, somos los que tenemos que aprender a salir adelante, con muchas dificultades a veces, pero en base a sueños sales. Sí, la realidad es que las personas no se dan cuenta muchas veces, o las personas que nos ayudan a la chamba como tal, sí, piensan que nosotros tenemos una varita mágica para poder sacar todo adelante. Pero yo en mi filosofía, compartiendo un poco con usted, que la comparto, yo trato de que siempre los logros se cuelguen las medallas las personas que están abajo de mí. ¿Por qué? Porque sin tenerlos a ellos dentro de mi empresa, pues nada funciona. Es correcto. Entonces, a mí me gusta esa filosofía y sobre todo tener abierto a que el crecimiento dentro de mi empresa está, pero obviamente si en el momento o en el camino se quieren salir a emprender, pues yo los voy a apoyar porque pues esa es mi filosofía de vida, ¿no? Yo prefiero que haya más competencia a que haya muchas personas pidiendo trabajo. Es correcto, Alex. Siempre hay que hacer el bien sin mirar a quién y en su momento a veces es doloroso lo que pueda pasar, pero al final el camino y al final todo se va poniendo en orden y todo sale bien. Siempre todo al final sale bien y debe salir bien, ¿verdad? Entonces, retomando ahí el tema, usted empieza con un socio. Ese socio hace 11 años. ¿Qué sigue ahí de la historia de Mega? Fíjate de eso. Entonces, yo pues tengo que retroceder 2 pasos, volver a hacer una reingeniería del negocio. Aquí lo importante es que, fíjate, que mis relaciones laborales, yo nunca fui como muy celoso de mi trabajo. Es decir, yo siempre en las expos, en los lugares donde podía, me gustaba conversar hasta con mi propia competencia, hacer amistades, aunque suena, como se dice, estricto, que algunas empresas te prohíben, ¿no? Que dicen, no, ¿por qué vas con la competencia? ¿O qué estás haciendo con la competencia? Pero cuando tú ya sales y estás de este lado, la gente te reconoce. Entonces ahí viene un caso de éxito mío que por mis relaciones, fíjate, logro que hoy por hoy es casi, pues no imposible, pero sí es muy complicado tener la distribución de una marca que se llama Hosman Crack. Es una empresa americana que no es fácil tener la distribución, se necesitan muchos requisitos. Entonces, por mis relaciones, yo le llamo tontazo, porque la verdad vendí un proyecto grande en Zamora y ese proyecto me capitaliza para poder hablar y que me den la distribución. Entonces ahí vuelvo a retomar el camino, empiezo a tener las distribuciones. Hoy Mega Refrigeración cuenta con la distribución de Hosman, Crack, con la distribución del G, aire acondicionado, con las distribuciones de ventilación y con distribuciones como de York.
aire acondicionado, Daikin, Carrier. Entonces, ahora hay una diversidad. Antes un cliente se casaba con una marca, ahora tú sabes que hay diferentes marcas, diferentes opciones. Y Mega Refrigeración es en lo que nos enfocamos, a dar soluciones. O sea, el que avala el proyecto es Mega Refrigeración, pues tras bambalinas Víctor Torres, ¿no? No es la marca, no es que, yo te vendo Ford, o yo te vendo Carrier, o yo te vendo Chevrolet. El ejecutivo que te asesora, él sabe que te está asesorando para tener un buen auto. Nosotros eso es lo que hacemos. Nosotros seleccionamos las mejores marcas, hacemos ingeniería, hacemos instalaciones, hacemos arranques, participamos, claro, con las marcas, nos capacitamos. Y sobre todo, pues el seguimiento, ¿no? Sobre todo el seguimiento. Y lo bonito de todo, fíjate que, por ejemplo, contigo te conozco en una obra, en un proyecto y ahora somos amigos. O sea, mis clientes son amigos. Sí, es lo que nosotros estábamos platicando. Siempre de todas las oportunidades o situaciones hay que verle el lado bueno de conocer a una persona que te esté sumando, ¿no? A mí la verdad es que pues de todas estas pláticas, a pesar de la diferencia de edad que tenemos, pues siempre nos hemos llevado muy bien y sobre todo hemos pues compaginado en los sueños que hemos querido tener los dos, ¿no? Claro, a ver, claro. Entonces platicando un poco, ¿qué lugares ha llegado Mega Refrigeración? Platíquenos un poco de sus clientes. Bien, mira, refrigeración hoy por hoy, pues estamos a nivel nacional, realmente de manera internacional aún no. De manera nacional, pues hemos tenido clientes de proyectos grandes, por ejemplo, el aeropuerto de Chihuahua, por ejemplo, Bafar, que es una empresa de Chihuahua, en Sonora, hemos estado en Sucarne, aquí en Guadalajara hemos hecho proyectos de caso de éxito. Por ejemplo, hay una farmacéutica que se llama Grupo Carvel. Ese fue un reto interesante porque ellos tienen unas normativas para manejar medicina. Entonces es un grado no alimenticio, es un grado de medicinal. Ahí tuvimos un proyecto grande. Hicimos también un complemento con un rastro conocido aquí que se llama Rastro Garibay. Don Lalo Garibay nos da la oportunidad de hacer un proyecto. Mira, voy a hacer un paréntesis. En la refrigeración, por cuestiones históricas hay dos sectores y te voy a decir por qué cuestiones históricas. Antes se usaba un refrigerante que se llama amoníaco. Uh-huh. ¿Pero por qué se usaba el amoníaco? Porque primero es barato y es para aplicaciones de todo tipo. O sea, lo puedes tener en ciertas temperaturas y hasta congelación y ultracongelación. ¿Pero por qué se usaba? Porque antes la tecnología, un compresor con los nuevos refrigerantes que ahora hay, que se llaman, bueno, que son freones, había compresor, pero el más grande era de 15 caballos. Tú querías hacer un proyecto grande y ya no podías porque tenías que brincar amoníaco. Hoy en la actualidad, estos dos sectores sí estamos divididos. El que es amoniaquero y el que es de sistemas, llamémoslos de sistemas de freón, somos freoneros. ¿Por qué digo que fue un reto el Rastro Garibay? Porque fue de amoníaco. Entonces me da la oportunidad, me da la confianza. Y yo le fui sincero a mi cliente. Y ahí la sinceridad. Eso vale mucho ante cualquier cliente. O sea, si tú le eres sincero, yo lo comprobé. Yo cuando le dije a don Lalo Garibay, le dije, don Lalo, yo no manejo amoníaco. ¿Sabes qué me dijo? Víctor, yo confío en ti. Y si tú tienes que subcontratar, hacer lo que tú tengas que hacer para sacar mi proyecto, hazlo. Sí, la situación más importante de posicionar tu empresa. Te pueden dar proyectos de un rubro que no tenga nada que ver contigo simplemente por el hecho de hacer las cosas bien. Yo creo que si te vas a aventar a hacer un emprendimiento, si te vas a aventar a ser empresario, pues tratar de regular lo mayor posible los errores. Obviamente los errores van a existir. Hay casos de éxito que me está platicando, pero platíqueme casos de errores, casos de historias de terror donde se encontró la famosa frase de los errores se emprende. ¿Qué nos puede platicar de eso? Pues fíjate que a lo mejor los errores han sido cuando ha llegado gente a aliarse conmigo y yo confío, ¿no? A ese yo creo que ha sido más el error. Y por los errores técnicos o los errores de trabajo y eso, pues a lo mejor puede ser subdelegado a algún técnico que no tiene la capacidad y le da la oportunidad o gente que crees que pueda trabajar por ti. Pero aquí lo interesante, no sé si tú recuerdas, en un momento contigo había un caso de garantía
que a lo mejor no procedía o sí procedía, pero Víctor Torres te respaldó. O sea, yo te di la garantía y a lo mejor de ahí confiaste más en mí. Entonces, pues realmente errores como tales en la empresa no hemos tenido. A lo mejor hemos sido muy cautelosos para no crecer o agarrar proyectos grandes, que tú sabes que un error te mata, ¿no? O sea, hay empresas que un error, nomás el puro error, nomás por penalización y eso te mata. A lo mejor en ese sentido sí hemos sido un poco cautelosos para no crecer tan rápido, porque realmente no vendemos mentiras, ¿no? Vendemos realidades. Sí, el sistema de estar tratando de salir adelante y de tratar de buscar un poco más de utilidad te puede llevar a la quiebra, ¿no? Entonces, paso a pasito y pasos firmes es la recomendación que yo siempre le hago a las personas que quieran emprender o que tengan su propia empresa. ¿Cómo es el esquema de trabajo en Mega Refrigeración? Supongamos que Alex quiere poner un cooler para Berries, ¿cómo trataría usted al cliente? ¿Cuál es el paso 1, paso 2, paso 3? Bueno, obvio. Fíjate que aquí en México, tú lo vas a constatar, esa es otra situación. En México, nosotros, los que hacemos frigoríficos, tenemos que asesorar a veces al cliente desde el inicio, o sea, hasta que no es caso de uno. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, tú sabes, o en otros países, hay un integrador, hay un proyecto, involucran arquitectos, al eléctrico. Aquí en México somos todólogos. Sí. Aquí hasta recomiendas al arquitecto para que haga la plancha, recomiendas al eléctrico para que haga lo eléctrico. Aquí lo bonito es que pues sí tenemos que asesorar. Es más, si fuéramos estrictos o muy lineales, o como ahora dicen los jóvenes, literal, que no sé si está bien dicho, yo soy especialista en frío. O sea, a mí el cliente, yo le digo, a ver, tú manejas tu producto, tú dime qué frío necesitas. Pero la realidad, si quieres vender, si quieres comercializar, tienes que estudiar hasta el producto, tienes que saber del producto y tienes que recomendar el producto. Entonces, cuando llegamos con un cliente, a veces empezamos con un bosquejo, la idea, la logística. Tenemos que saber un poco también de logística, de acomodo. Y luego sigue qué producto es, cómo lo va a manejar, usos y costumbres. Y ya lo más fácil para nosotros, que es nuestro expertise, pues es seleccionar los equipos de refrigeración que van a dar el frío necesario para la cadena del frío. Sí. Así es. Sí, o sea, supongamos que el paso 1 es hablarle a don Víctor para que nos haga la chamba. No, pero la realidad de las cosas es que platicamos mucho el sistema de ser todólogos, ¿no? Siempre en nuestro caso y en nuestra vida hemos tratado de sacar adelante la empresa siendo cajero, siendo administrador, siendo contador, siendo recursos humanos, contratista, abogado. Pero pues es la ley del emprendimiento. Creo que todos llegamos al mismo acuerdo y nada, las empresas caminan sobre un liderazgo, las empresas van caminando sobre ese tema, pero pues lo está explicando perfecto. ¿Qué le gusta a don Víctor? Vamos platicando un poco de don Víctor como empresario. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo se identifica con la vida de don Víctor? Fíjate que a mí lo que me gusta hacer hoy por hoy, pues es compartir el mayor tiempo posible con mi familia. O sea, inclusive en los tiempos difíciles, cuando no había ni una llamada o algo, yo recibí una llamada de la familia y me decía, tengo mis hijos que juegan algún deporte, ¿no? Hoy iba a jugar, yo cerraba. A lo mejor no llevas ni un peso en la bolsa, pero vas con la felicidad de estar con tu familia. Y como siempre, el motor va a ser la familia. Como yo te decía al inicio, yo vengo de una familia poblana. Yo estudié en escuela franciscana, la primaria. O sea, yo tengo tendencias religiosas. Entonces, a mí, pues tener fe en Dios, eso es también lo que yo creo que es lo que también me ha sostenido, porque tú sabes que vivimos momentos difíciles como empresarios. O sea, hay momentos donde se te atora la cobranza, momentos donde se cometen errores, se accidentó un carro, o sea, bla, bla, bla. ¿Y qué haces?
la verdad que pues aferrarte y tener fe, ¿no? A tener una sonrisa en la cara. Y tener una sonrisa. Y eso sí he aprendido a hacer. Viernes, 6 de la tarde, me estoy muriendo por irme a ir al cine con mis hijos, pasar o lo que gusten hacer. Y ahí nos vemos hasta el lunes. El negocio se acaba porque una vez en un viaje a LG, a Corea, hay un gran empresario que lo recuerdo, don Ricardo Martínez, dueño de Reaxa. Era un excelente amigo para mí. Y una cuestión le preguntaron muchos empresarios a nivel nacional, le dijeron, don Ricardo, díganos lo bueno y lo malo de este negocio. Y con mucha filosofía de vida, el don Ricardo dijo, lo bueno ya lo saben. O sea, yo no les voy a contar lo bueno. O sea, lo bueno ya lo saben. O sea, lo bueno, si tienes dinero, comes, viajas, disfrutas, etcétera, ¿no? Lo malo, me dijo, lo malo es que aquel que se dedique un tiempo más a un negocio para materializar, puedes descuidar a tu familia. Dijo, aguas. Porque cuando te das cuenta tienes una empresa grande, pero te das cuenta y tienes niños con problemas. O puedes tener familia con problemas, o puedes generar empleados con problemas. O volteas y ya no están. O volteas y ya crecieron. Es cierto, o sea. Sí, creo que es la parte más difícil, y me incluyo yo como empresario, es saber separar dónde dejar la oficina y dónde entrar con la familia, ¿no? Claro. Y eso es una muy buena parte de usted. La realidad es que hay empresarios o habemos empresarios que el trabajo se nos empieza a hacer adicción y olvidamos muchos momentos o nos perdemos momentos que tienen que estar, pero pues yo siempre he dicho que esos momentos en mi vida, pues trato de dejarles un legado donde me recuerden y mi abrazo en el día que me vaya sea que tengan una posición fuerte económica en su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque al final muchas veces dicen que el dinero no es lo más importante y el dinero no da todo, pero pues sin dinero no comes, ¿no? Pues entonces dinero, al final de la vida pues tienes que salir a trabajar buscando dinero. No nos hagamos pues una menso, realidad, ¿no? Claro. Es una realidad. Una realidad, Alex. ¿Cómo usted divide el sistema del dinero? ¿Cómo maneja usted el valor del dinero, el valor de la familia y el valor de la empresa, ¿no? Si pudiera ponerlo como en partes. Por ejemplo, pues yo pondría tal vez el valor de la familia un 80-20. Porque pudieras tener dinero, también es cierto, o sea, pero a veces no tienes familia y no tienes hogar, sobre todo, ¿no? Entonces, pero fíjate que lo curioso es que si tú tienes un hogar, una familia, a lo mejor no tienes ni un peso, pero tu felicidad, tu atracción, tu tranquilidad genera dinero. O sea, si lo que decía en un principio, el que por necesidad trabaja, por obligación pierde. O sea, si trabajas por dinero, pierdes familia, pero a veces cuando trabajas por tu familia y no le pones tanta atención a los recursos, porque tú sabes bien, Alex, que cuando tú con tus hijos pequeños, a lo mejor un día vas con tu hijo y le compras una nieve de 10 pesos y es tan feliz por estar con su papá que le hayas comprado la paleta Heisen, que no le sé ni pronunciar. O sea, el bebé, ¿qué va a sentir? Va a sentir el acompañamiento de su papá. No le importa si esta paleta cuesta o si esta tostada cuesta 10 pesos, 20 pesos. Pero claro, es importante siempre el tener un confort económico, claro, definitivo. O sea, el confort económico, una vez que solucionas también esa parte, te da toda la confianza de estar tranquilo un fin de semana, ¿no? Sí, no. O sea, para poder disfrutar el fin de semana, pues tú tienes que chambearle toda la semana, claramente. Claro. Pero sí, ese sistema de energía yo siempre lo he utilizado, ¿no? Primero tienes que trabajar en ti para que todo empiece a caer. Y va cayendo. Ayer estábamos en un pádel, ahí echando con los amigos y le comenté. Vi una historia de Arturo Elías Ayub que dice, yo ya no hago lo que no me satisface. Pero Arturo pues ha de tener unos 60 años, 55 años, no sé.
Pero pues esa filosofía yo lo he empezado a agarrar desde los 35 años, ¿no? ¿Por qué? Porque si haces cosas que no te están gustando, definitivamente la energía del dinero que va a entrar a tu vida no te va a ayudar. Vas a perder tu familia y vas a perder todo lo material. Claro, siempre tienes que aprender a decir no a veces, ¿no? Sí. Y la importancia de decir no. Pues yo tengo ya 54 años y durante este transcurso de vida vas aprendiendo que inclusive también la riqueza se hizo para compartirse, ¿no? Sí. ¿A cuánta gente puedes ayudar también siendo compartido? Y gente que se ha salido de la empresa y que lo he tenido que ayudar para que ellos sean mi competencia ahora. Pero tarde que temprano lo valoran y ahora son mis mejores clientes, por decir así, ¿no? Entonces, la riqueza se hizo también para compartirse. No puedes aferrarte a tener solo tú tu riqueza. Tienes que ser bondadoso y todo eso se refleja al final. Sí, porque al final pues no te vas a llevar un costal de billetes en tu ataúd, ¿no? No. Y como empresario tienes la obligación de que el nivel de vida de tus empleados den también un poco hacia arriba, ¿cierto? Claro. Siempre, siempre cuidar a tu equipo de trabajo es lo más importante, ¿no? Sí, aquí lo complicado ha sido que los últimos años hemos tenido una deficiencia de apoyos de crédito para el campo. Entonces, no te imaginas, Alex, el desperdicio por falta de frío de alimentos. O sea, no te imaginas la cantidad de la cadena, de no cumplir con la cadena de frío. Hay gente que tira las naranjas, hay gente que tira las fresas, hay gente que tira. Si tuvieran un proceso de congelamiento, pues no deberíamos de tirar. Pues es que lamentablemente el gobierno ha desechado esos apoyos a la agricultura, pero también yo creo que es un poco de la cultura del agricultor. Creo que el agricultor seguimos siendo hago, cosecho y ya no me importa, ¿no? Si tuviéramos la importancia de trabajar una cadena de frío, pues sería más interesante. Le pregunto, ¿cuál es la importancia ahora sí de la cadena de frío? Ahorita me lo está explicando y ahondó en el tema, sí. Pero en cualquier alimento y en cualquier situación, hasta en las papas, ¿no? Con Sabritas. Claro. Fíjate, uno de los mejores clientes que tenemos es Sabritas. Y dirán, Sabritas, ¿en dónde? Sí, yo no sabía. ¿Dónde mete refrigeración, no? Pues Sabritas tan solo nada más para el almacenaje de sus papas. La papa tiene que estar conservada a 0 grados para tener una calidad de a 0 grados. 0 grados, sí. La papa se cosecha a 32, 34 grados y hay que irla bajando poco a poco. No es como el caso del berry. El caso del berry tú lo cosechas y por su proceso de putrefacción, llamémosle así, porque todo fruto después de ser cosechado, a reserva de la uva y otro producto, todo producto que se desprenda de la raíz, del árbol o de la mata, en ese momento empieza a generar más oxigenación. Entonces tienes que preenfriarlo para dormirlo, para descansar, pero lo más pronto posible. En los animales también tienes un lapso de que tienes que preenfriarlo y tenerlo en cuarentena para que también las bacterias no se reproduzcan. Más bien es eso. Cuando un animal pasa a matanza, el propio proceso de putrefacción empieza a actuar de inmediato. Entonces, si tú lo preenfrías, le vas matando. Hay bacterias que no sobreviven a 0 grados, pero sí hay bacterias que sobreviven a menos 30, a menos 10, a menos 15. Entonces ahí es importante la cadena del frío. En el sentido de la papa la tienen que cosechar, la tienen que ir almacenando, irle bajando 1 grado por día. O sea, la papa no la puedes estresar bajándole la temperatura rápidamente a 0 grados. Tienes que ir a que poco a poco la papa vaya, como dicen en el medio, durmiéndose. Entonces es tan interesante la cadena del frío. Sí. México produce tantos productos. Desde el camarón, cuando se cosecha el camarón, su primer choque térmico son unas tinas de hielo para que no pierda el color, para que sea su primer choque térmico, para que se empiece a morir despacio. Entonces todo tiene un proceso de la cadena del frío. Cada producto tiene una aplicación. Entonces imagínate, nosotros tenemos que tener el conocimiento de muchos productos. Coco, por ejemplo, el coco, el aguacate, la sandía, Sí, o sea, cada producto tiene un proceso de cadena de frío diferente. Y, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, si yo tengo un cooler
¿puede ese mismo cooler trabajar para diferentes productos o tiene que ser específico? En el caso, si fuera cárnicos, no puede. O sea, el que es res, el que es pollo y el que es cerdo. No puedes. A ver, explíquenos un poco de eso. Lo que pasa es que la normatividad, el animal, el cerdo, tiene ciertas bacterias y la res ciertas bacterias. Los mariscos también tienen otro. Entonces tú no puedes tener un rastro para matar cerdos y matar reses. O es res o es cerdos. Porque tienen unas normativas. Lo interesante sería que todos los rastros fueran TIF, ¿no? Que fueran certificados con licencia, por lo menos sanitarias, ¿no? Hay rastros particulares y hay rastros municipales que tú llevas tu animal y lo matan. Pero deben de tener muy seccionado y separado si es res, borrego, si es cerdo. Fíjate que en el proceso de las frutas, como es un traje a la medida, ajá, es decir, si tú tienes aguacate, el aguacate va a 5 grados, entonces tú pudieras usar ese frigorífico para otros productos, pero por el diseño de los equipos de refrigeración solamente puedes tener 5 grados hacia arriba y 5 hacia abajo. Entonces, si tú conservas aguacate, sí lo puedes bajar a 0 grados, tu cámara fría, tu cuarto frío. ¿A qué se le llama? Cuarto frío es cuando es uno. Frigorífico cuando ya son un conjunto de varios cuartos fríos. Entonces, cuando te dicen, yo tengo un frigorífico o quiero diseñar un frigorífico, quiere decir que tiene andén, tiene recepción, tiene cámaras frías. Ese es un frigorífico. Y cuando es un cuarto frío, pues solamente, pues por ejemplo, hablemos del mercado de abastos. Ellos tienen un cuarto frío para papa, un cuarto frío para limón, cuarto frío. Pero también, fíjate, lo bondadoso que es México, que hay mucho producto que no es necesario que se preenfríe o se enfríe. Realmente eso le ayuda a quien va a exportar. O sea, también esa es otra necesidad. Si tú quieres exportar, Estados Unidos es uno de los países más exigentes para la importación de productos alimenticios, pero tienen que venir refrigerados. Claro que no sé, Estados Unidos, tú no puedes comprar un corte si no estuvo mínimo de 3 a 6 meses congelado a menos 35 grados. O sea, todo lo que consumes en Estados Unidos ya está congelado. Todo lo que consumes en Estados Unidos está congelado, todo. Todo, y después lo pueden descongelar. Sí, cierto, pues no hay carnicerías y así en... No, todo. ¿Por qué? Porque así aseguran que en 6 meses una bacteria no sobrevivió a menos 35. O sea, ahí tú ya... Pero hay que hacerlo en tiempo y forma. O sea, si yo quiero congelar una res que ya estuvo de una semana para poder exportar, pues no. Tiene que ser en el momento del rastro, en el momento que pasa su proceso, se toma la decisión, este canal va de exportación, estos cortes son exportación, se congelan, y lo que es nacional, por la logística, por las temperaturas climáticas de México, aquí no vivimos a reserva Sonora, Mexicali, pero te da tiempo, o sea, no es suficiente para que se pierda la cadena del frío. Sí, digo, en cierta parte, porque en el sistema de las berries sí está complicado ese tema de la cadena de frío, porque... Es muy complicado, claro. Porque los golpes y los choques térmicos que tienen muchas veces las echan a perder. Sí, claro. Es que si tú, mira, pudieras hacer tu proceso desde cosecha, pues tienes ¿Cuál sería el proceso ideal de unas berries con don Víctor Torres? Fíjate, un proceso ideal para que tengas es que en el momento que cosechas ya tengas un camión refrigerado para recibir el producto. Con eso garantizas que lo cosechaste a 27 grados. Entonces lo subes a un camión, a un camioncito, a un transporte refrigerado. ¿De cuántos grados ese transporte? Por lo menos que estuviera a 10 grados. Lo que queremos es que ya no aumente la temperatura del producto. Ok. Porque si del campo hacia el centro de distribución o la seleccionadora se tarda más de media hora, 1 hora de camino, los 27 grados que tiene la fruta se le va a elevar. Entonces va a acelerar su vida. Entonces lo que tú necesitas, por lo menos como cuando estás haciendo ejercicio, estás sudando, llegas y te empiezas a relajar. Lo que necesitamos es eso. La fruta, haz de cuenta que viene haciendo ejercicio y hay que relajarla, que ya no gane más calor. Llega a recepción y por lo menos tiene que estar a 10 grados para que no suba. Que ese es el sistema de preenfrío. Y luego pasa su sistema de preenfrío. Okay. Que ya ahí rápidamente, en menos de 3 horas, tiene que estar a 0 grados. Cuidando la humedad relativa, que tampoco deshumidifiques la fruta, porque la fruta se puede estresar o le quitas humedad y pierde volumen. Y realmente tú estás vendiendo volumen también. Entonces hay que cuidar frío y humedad.
Y ya ahora un tercero, por exigencia de Estados Unidos, es también la calidad de bacterias. Y el traslado. Y el traslado. Y luego, ya una vez que tú lo almacenas a 0 grados, y como es el caso de Berry, el Berry tiene una duración ya después del preenfrío de 6, 7 semanas de anaquel. Ahora hay nuevos procesos que son muy caros, que yo en México no lo he visto en Berry, sí lo he visto en manzanas, que se llama atmósfera controlada. Con atmósfera controlada tú puedes tener todavía 3 semanas más De anaquel. de anaquel. ¿Y cómo es ese proceso? A ver, ese proceso lo que en pocas palabras es quitarle oxígeno, es ponerle un punto de coma al producto. Es quitarle la mayor parte de oxígeno para que no se oxide, para que no respire, para que esté totalmente, nada más con el mínimo que la mantenga viva. Y con eso, y con frío, garantizas otras 2 o 3 semanas. Y con eso ya lo puedes... Eso pasa mucho en las manzanas. ¿Y por qué lo pasa en manzanas? Porque la manzana es una fruta de temporada de cosecha. En todo el año no hay manzanas. Solamente se cosechan 3 meses, 4 meses. Los agricultores cosechan, preenfrían, guardan. Y como esa manzana la tienen que vender hasta dentro de un año, por los costos y todo, le ponen atmósfera controlada y está vivita. Tú la sacas... Y la manzana es como recién cosechada de unos días. La manzana que comemos en diciembre y que sí, esa es manzana. Es manzana almacenada. Y como el camarón, que 8 meses atrás se cosechó. Sí, los camarones, la carne, todo se conserva, se congela, se guarda. Y mientras esté... Lo que no está permitido que hagas es de que descongeles. Como luego que en la casa de uno que dice, bueno, lo guardas, vuélvelo a meter en el congelador. Es la carne que sobró o el pescado que sobró y lo quieras congelar, pues no. Ya ahí ya pierdes su proceso. Ya perdió su proceso y de ahí ya ganó bacterias y ya nada la va a tener. Entonces la especialidad de la casa de mega refrigeración son los productos alimenticios. Sí, sinceramente sí. La especialidad de la casa es, nos gusta más el frío, nos gusta más tener -10, -15, -20. Que también sabemos hacer ventilación y también sabemos hacer aire acondicionado. En ese sector de aire acondicionado hemos hecho proyectos de hoteles con nuevos sistemas también. Esa es otra unidad de negocio, porque el aire acondicionado es una unidad de negocio para confort del ser humano. Entonces el aire acondicionado cada día es más necesario por las temperaturas, por los cambios climáticos, por etcétera. Luego hasta por filtración de aire. Ahora ya con las nuevas bacterias hay aires acondicionados que tienen que llevar lámparas ultravioletas para tener buena calidad de aire en tu casa, ¿no? Eso yo no sabía que existía, pero Acércate. ¿no? Todo lo que conlleva al frío, porque todo el mundo lo ve muy fácil, ¿no? Que es apretar el botón del aire acondicionado o estar consumiendo un cóctel de camarón o estar comiendo sus berries en su casa. Entonces, todo ese tema, pues muchas personas no piensan el proceso que lleva una cadena de frío y para nosotros fue importante pues llevarlo a todos, ¿no? Si considerara que es más importante del negocio como tal de mega refrigeración, ¿qué sería? A ver, perdóname. No. Supongamos que de valor alimenticio, valor ser humano o el grado medicinal, póngalo en 1, 2 y 3, ¿no? ¿Cuál es su mejor especialidad? 2 y 3. Sí, nuestra mejor especialidad sin duda es el área alimenticia. Porque aparte como te dije, es una unidad de negocio atractiva que no cualquiera está y que nos permite estar a nosotros. Lo demás, aire acondicionado es un negocio, una unidad de negocio muy competitiva. O sea, hay mucha competencia, por falta de normas, por falta de a lo mejor de estrategias hasta de algunas empresas. Pues no es por ofender, pero sinceramente hoy por hoy un mini split es un commodity. O sea, tú vas a Walmart, tú ves tu mini split y hasta tú lo puedes instalar. O sea, ya no necesitas gente especializada. Más bien a eso me refiero. Que nosotros, nuestra unidad de negocio es más de especialización, es más de atender al cliente. Hemos tenido proyectos que duran más de un año para ejecutarse, o sea, pero vamos de la mano con el cliente hasta obtener su solución. Y ese negocio es el que más, en lo personal, a Víctor Torres de Mega Refrigeración nos gusta. El alimento. Que el alimento pudiera ser más capitalizable y rápidamente el día a día, tener ventilación, extractores, aires acondicionados domésticos, pero buscamos más el área de proyectos
en donde nos exija más el cliente y demostremos nuestra capacidad de conocimiento y de ¿cómo se dice? Expertise, ¿verdad? Ahora sí que la voz de la experiencia. Vemos aquí bastantes reconocimientos o certificados. ¿Qué es esas cosas que tiene? Debe de haber ciertos certificados para las cadenas de frío. ¿Tienen algunas certificaciones ustedes? Fíjate que nosotros, más bien todos estos certificados son otorgados porque hemos estado en los cursos para aprender lo que te decía, de la USDA, para que el cliente sepa que nosotros estamos avalados ante el ASRAE. ¿Qué quiere decir? Que yo te voy a instalar bajo ciertas normas. Yo no voy a poner un tubo de un diámetro diferente al que no necesitas. O yo no voy a hacer copiar y pegar. O sea, decir, es que como tu compadre lo tiene, yo te vendo lo mismo. Nosotros no hacemos eso. Realmente todo esto es lo que nos respalda de que hagamos cálculos, de que seleccionemos. Si tú necesitas un equipo, por decir, necesitas una pickup de 3 toneladas, ¿para qué te vendo una de 5? Te puedo decir, cómprame la de 5 porque vas a tener más potencia, sí, pero vas a gastar más gasolina. En el sentido de nosotros tenemos que ser también muy cuidadosos. Yo le puedo vender al cliente, sí, te va a enfriar más y luego va a reclamar, y el ahorro de energía. Cuando él realmente necesitaba 5 caballos, yo le vendí 10. Todo esto nos tiene que avalar una expertise y que le dé seguridad. Hay empresas como Sabritas, Bimbo, Cemex, clientes que me he encontrado que obvio necesitan que avalemos pues nuestra firma, ¿no? Avalemos que tenemos los conocimientos y que son bajo procesos. Son mercados diferentes, pero tenemos que estar, ¿no? Sí, o sea, también ese tipo de cosas necesitan frío. Pues básicamente todos los alimentos, ¿no? Eso es lo interesante, por eso me gusta mucho mi negocio, porque aunque no lo creas, a pesar de la pandemia, nosotros somos de la cadena básica, o sea, la leche se tiene que enfriar, el alimento se tiene que enfriar, las medicinas tienen que estar frías. O sea, es una cadena básica el frío, entonces es una unidad de negocio buena, claro. Interesante. Pero sobre todo, mientras más te especializas, pues más. Es correcto. Entre más te especialistas, entre más encuentras tu nicho de mercado. Y suena mal que lo diga, pero hay veces que ya los clientes son recurrentes o nosotros ya es de recomendación, como en tu caso que me has recomendado con clientes. Que tenemos clientes, inclusive amigos, conocidos. Sí, pues es que es mejor llegar de boca en boca a llegar a meterle mucha promoción, y si no te conocen muchas veces no te contratan este tipo de especialización por el tema del costo y por el tema de la necesidad de tu negocio, ¿no? Claro, son inversiones muy interesantes y no puedes invertir en un equipo que no enfríe o que no te dé o que pierdas. Imagínate meter, no sé, miles de toneladas de manzana y que no enfríes y que se echen a perder de un día para otro. O medicina. Las farmacéuticas tienen que tener mucho cuidado en sus inversiones y sobre todo el resultado, ¿no? Sí. Aire acondicionado. Pues es que mira, el aire acondicionado si da 10 grados, 20 grados, o sea, no es tan sensible. Pero cuando hablas de productos medicinales y alimenticios, creo que sí tenemos que ponerle más énfasis a seleccionar algo ideal. Sí, porque de ahí puedes arrojar una pandemia, puedes arrojar una situación así, ¿no? Claro, yo digo, está mal que lo diga, pero yo me reía cuando decían que iban con unas hieleras del Oxxo por los militares al centro de médico por sus vacunas y tenían a la gente 2 horas. Alex, una cerveza la sacas del Oxxo o de donde la compres, en lo que la llevas en tu hielerita. Sí, ya está caliente. Ya está caliente. Una cerveza. Ahora imagínate la medicina y una vacuna. Si no hicimos una buena cadena del frío, esa vacuna ya perdió. Es costoso, ¿no? Esa vacuna perdió sus propiedades, te lo puedo asegurar. Pero esto lo digo no más bien para ver lo negativo, más bien para ver lo positivo, la importancia de la cadena. Y la implementación que se tiene que hacer. Claro, todo tiene que llevar un proceso, todo tiene que estar bien alineado. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con los clientes? Que podríamos decir que el gobierno tendría que aportar o tendría que ayudar un poco más a las cadenas de frío para mejorar alcances alimenticios y medicinales. Sí, sin duda. Si el gobierno visualizara, yo creo que podríamos ser inclusive hasta un país que asesorara a otros países, porque México tiene la capacidad, tenemos diferentes tipos de alimentos. Entonces, el poder regular
eso pudiera estar interesante. O sea, ¿no hay ninguna regulación ahorita? hay regulaciones estándares, ¿no? ¿Cómo? Y por ejemplo, ciertas cadenas como Costco, como Walmart, ellos dicen, bueno, si tú no me entregas cierto producto a cierta temperatura, no te acepto. Porque traería un problema después, a lo mejor alimenticio. Para ellos. Pero del Estado o del gobierno federal da recomendaciones, pero no son obligaciones. No son obligaciones. ¿Ni en cárnicos tampoco? Cárnicos, si eres TIF. Y si no eres TIF, Pues ahí no, va. Pues no, la muestra está que tú puedes ir a una carnicería y no tienes sello TIF, ¿no? O sea, es que esa es la importancia. Por eso aquí venimos con don Víctor. La importancia de saber lo que te metes a la boca, lo que hay detrás de estar alimentándote o de alimentar a tus hijos, ¿no? Más que nada los niños lo que están comiendo el día de hoy. Claro. O sea, es que si todo está bien congelado del principio, yo he escuchado gente que dice, es que es carne congelada. Yo no como carne congelada porque ya perdió sus propiedades. Bueno, a lo mejor sí perdió sus propiedades y el congelamiento fue de una manera rústica. Es decir, que no haya sido parte de un proceso. Pero si el congelamiento fue en su facto, en su momento, la carne se queda estática. Sí, Lo tal único cual, que estás como si te asegurando congelaran a ti. es que no sobrevivan las bacterias. A lo mejor aprendemos a comer con bacterias y es lo que nos da el sabor, pero realmente tiene uno que tener cuidado con eso. Las panificadoras tienen que llevar... Hay lugares donde, tú lo sabes, Estados Unidos un gansito va frío. O sea, los despachadores son fríos. El refresco es frío y aquí no. O sea, sí. aquí... O sea, todo eso necesitaría tener frío también. Todo tiene que tener su temperatura de conservación. Todo tiene una temperatura de conservación. Sí. Y la mayoría de los productos tienen en la parte de la etiquetita, ¿no? Consérvense en un lugar fresco, a grados tal. Y nadie lo hace. Nadie lo hace. Entonces lo hacemos. Estamos retrógradas. Pues te digo que si sobró un medio kilo de bistec, lo vuelves a meter a tu congelador, pues ya no. Bueno, en mi casa sí tenemos lo que se descongeló, hay que comérselo. El refrigerador es para comprar lo que vas a consumir en una semana, 3 días, no más. O sea, el congelador no es un conservador de 3 meses o un frigorífico para almas. Por eso compras tu carne congelada, la metes la descongelas, te la comes, punto. Porque no puede durar tanto tiempo. No puede durar tanto tiempo. No puedes... ¿También lo congelado se echa a perder? No. O sea, si yo tengo una carne en mi congelador de hoy, ¿me la puedo consumir en marzo? Sí, claro. Ok. Por ejemplo, por eso la norma de Estados Unidos dice, la carne la tienes que congelar a menos 35 de inicio. En ese, una vez congelada la carne al centro a menos 35, cualquier usuario lo puede tener en su casa a menos 18. Entonces, hay una tabla que dice, si lo conservas a menos 20, tienes 1 año. Si lo conservas a menos 18, tienes 8 meses. Si tu refrigerador detectas que no baja de 15 grados, de menos 15, entonces yo te recomiendo que lo comas a los 6 meses, a los 4 meses. Así no. Si tu congelador baja a menos 20, tienes 1 año para consumirlo. Porque va a ganar... Bueno, lamentablemente, ¿no? Pues no todos somos ingenieros en temperaturas y todas esas cosas, pero está bien e interesante saber un poco más de nuestra alimentación, un poco más de las medicinas que llevan la cadena de frío y la importancia que deben de tener esas cosas. Platíquenos un poco más de usted. ¿Qué le gusta hacer a don Víctor aparte de la familia? A título personal, ¿tiene algunos hobbies, algo por el estilo? Pues mira, realmente, pues ya cuando eres padre de familia y ya no tienes tantos hobbies más que tu hobby es reflejarte en tus hijos, ¿no? Finalmente. Pero pues me gusta escuchar música, no de mis tiempos, por decir así. Cabe mencionar que soy un poco solitario, o sea, a mí me gusta, disfruto mi soledad, no a solas. O sea, no quiere decir que esté a solas, disfruto mi soledad, o sea, ¿por qué? Porque me da tiempo de planear, de reorganizarme. Soy demasiado nervioso y aprensivo, entonces tengo que aprender a liberar eso. No sé si me explico. De repente traes en la mente quiénes te deben, qué debes, y eso no te deja a veces, y ahí vas manejando. Y en esos momentos de soledad son donde tienes que reubicar y organizar bien qué vas a hacer para estar con calidad de vida, con tu familia
y no transmitirles ciertas inquietudes, ¿no? Sí. Nosotros en este podcast hacemos una pregunta para profundizar un poco más en el sistema del empresario que maneja este tipo de operaciones tan grandes o operaciones pequeñas o un emprendimiento, pues usted más que nadie sabe que no es fácil. ¿Cómo maneja usted a Dios en su vida? Dios no como una manera religiosa, no como si usted tiene una religión u otra, sino Dios como ese ser superior. ¿A quién le habla don Víctor cuando necesita? Fíjate qué pregunta tan interesante, Alex, porque eso también es importante. Aquí ya salimos un poco del contexto de que si eres empresario, es más, con que seas un ser humano, ¿no? Desde el momento que naces, yo creo que la presencia de Dios está. Yo, como te dije, vengo de una familia donde a mí se me enseñó, fíjate que es curioso, y te voy a abrir un paréntesis aquí, olvidando un poco. Sí, esa es la parte del podcast, la humanidad. Que también me anticipo. Muchas gracias también porque creo que este tipo de entrevistas hacia nosotros que estamos en otra unidad del negocio, creo que no la había visto, no la había visto en los medios. Entonces te agradezco, Alex. No, gracias a usted. Y retomando esto, yo viví una situación muy difícil. Yo viví una situación de un accidente a los 27 años. Yo choqué, atropellé un caballo. El caballo me polifracturó la cara. Entonces estuve 3 meses inconsciente. Mido 1,82 y llegué a pesar 50 kilos. Entonces tuve una crisis existencial terrible. Una crisis existencial que parte a un Víctor de antes y un Víctor nuevo, ¿no? Un Víctor ya no materialista, un Víctor más filosófico, vamos a llamarle. Pero ese accidente, cuando yo me acerco más a la religión, pues buscas respuestas. Y la única respuesta que yo encontré es que hay que estar hincado ante Dios para estar de pie ante todo. Y la única respuesta que yo tengo cuando me hacen este tipo de preguntas es la fe. Y se dice tan fácil, luego dices, es que tú ten fe. Es que no, cuando necesitas la fe de Dios, cuando te hincas ante Dios, en verdad los milagros aparecen. No lo vemos, a veces no lo vemos, pero cuando en verdad tú oras y no sé si sea mi Dios, no sea mi Dios. Claro que yo aprendí, porque soy católico, aprendí a orar a santos, ¿no? Sí. Pero cuando vas directo con el mero, cuando le dices, aquí estoy, o sea, ¿qué hago? Y llegan los milagros, no sabes ni de dónde, pero no queda más que agradecer y tener fe, ¿no? Sí, evidentemente. Y todo el mundo maneja un ser superior diferente, pero la mayoría de ellos habla de tener fe. Y ese es lo más importante. El empresario, el emprendedor, tiene que tener fe, abrazar su idea e irle a tocarle a Diosito a que nos ayude, cabrón. Es correcto. Si no, pues no hay manera. Tú lo decías aquí, no sé, pero aquí en México dicen empresario, piensan que todo es rosa, ¿no? Digo, yo hablo de los que somos empresarios, que empezamos con una ilusión, con un sueño, que somos honestos, que trabajamos día a día, que intentamos generar empleos. Nosotros vivimos la experiencia de no tener ni para comer, o sea, como también vivimos lo que decía, cuando decía don Ricardo Martín, lo bueno, tú puedes tener la experiencia hasta de comer en un excelente restaurante o lo que se te antoje, pero lo que no puedes perder es esa fe que te tiene vivo, que genera o transmite buenas vibras, ¿no? Sí, porque pues todos los negocios son buenos en el Excel. Es entonces, sí, claro. El llevar el Excel a cabo y el tener una buena remuneración económica traslada todo esto, ¿no? Pedirle a Dios, trabajar, tener fe, tener un buen equipo de trabajo, pensar en tu familia, pensar en el tiempo, estar a solas para organizarte. Entonces, es un trabajo personal más fuerte de lo que se piensa, ¿no? Y es muy difícil, Alex, en lo personal, y a veces lo comparto con mis colaboradores, le digo, ¿qué tan difícil? Porque vivimos momentos, tú sabes, de gente que se dedica, que son ladrones profesionales, ¿no? Entonces decimos aquí, yo le digo, porque a veces ven que no me exalto o no me enojo y le comentaba a uno de mis ingenieros, le digo, ¿miras qué tan difícil es ser buena persona? Es difícil. Es más difícil. Es más difícil. Como decía en un inicio, al principio, pues andas, ya quisieras, ¿no? Ser amigo de 2, 3, pero no, es difícil ser buena persona.
Pero tienes que seguir ese lineamiento. ¿Por qué? Porque al final tus hijos se van a comportar como tú los educas. ¿Y cómo los educas? Hasta de manera implícita, no necesariamente regañándolos, con tu ejemplo. Y eso es lo que estamos generando. Trabajadores míos, ¿cómo se comportan? Y a mí me ha tocado en el pasado, que ahora ya no están con nosotros, que me decían, yo lo que aprendí es que la riqueza se comparte. O sea, yo nunca le daba, de 10 pesos, nunca le daba ni un peso al que me cuidaba el carro. Pero ahora digo, bueno, aunque sea un peso le doy. Pero te imaginas el generar eso, el que puedas compartir. Compartir, entregar, es parte de lo que es este podcast. Hay que regresarle a Dios, a las personas que nos están viendo. Hay que regresar a esas nuevas generaciones que vienen, la fortuna que nos han dado, ¿no? De poder estar aquí platicando y poder estar haciendo un podcast y poder estar con un negocio, el tener ese tipo de experiencias, es complicado. Es complicado, pero pues cuando Dios te bendice y tú tienes la manera de bendecir a otros, o sea, qué curioso, ¿no? Qué padre, ¿no? Se van las bendiciones, papás. Y tú a veces no te das cuenta ni lo haces, sino que lo das y llega solo. Es una cadena de favores. Una cadena de favores. Aquí lo interesante es que yo vuelvo a insistir, te agradezco, porque estos podcasts no estamos hablando de un perfil de empresa o un perfil, sino que parece ser que es más de amistad y de una charla. Pues sí, al final de cuentas negocio. Este podcast platicas de la historia del emprendimiento y todo, pero más allá es el sistema de la formación de un emprendedor. Cómo tiene que vivir o a qué se va a enfrentar un emprendedor, que no está fácil. No está nada fácil. Pero de verdad, y se los juro por Dios y todas las personas que nos han hablado aquí, es muy reconfortante hacerlo. Abrazar tu idea y vivirla es muy reconfortante hacerlo. Sí. Ahora que estamos hablando de eso, don Víctor, por favor, a su cámara, denles unas recomendaciones a todos esos emprendedores que no se han querido levantar de la silla y que viven soñando en una idea y no se atreven a salir de su zona de confort. Pues mira, yo creo que por experiencia propia lo que puedo recomendar hacia aquellos que quieren o tienen la duda de tomar una decisión, que es una decisión muy difícil. Número 1, deben de romper miedos. Alguien alguna vez me dijo, el éxito está detrás del miedo. Y la pregunta es, ¿a qué le tienes miedo? Si le tienes miedo a no tener dinero, a pasar hambres, no eres parte de esto. Tienes que aprender a perderle miedo a todo. Miedo a ir a visitar clientes, miedo a no tener dinero, miedo a andar en camión. Tienes que buscar tu objetivo y tienes que pensar en eso y perder miedos. Miedo a irte a dar de alta al SAT para poder facturar. Tienes que perder muchos miedos. Ese es uno principal. 2, sin duda, si eres casado o no tienes familia, que tu pareja comparte el proyecto de vida contigo. Es muy importante que tu pareja esté contigo, tus amistades, tu familia estén contigo, porque solo no puedes, no se puede solo. O sea, tienes que... Porque vas arrastrando también, o sea, ¿me explico? Sí. O sea, si tomas una decisión donde vienes de una zona de confort y mejor dices, no, mejor sigo siendo empleado. Claro. Mejor me quedo aquí, llega mi quincena. ¿Y qué puedes aspirar? Entonces, el que pierde el miedo busca el éxito. El que pierde el miedo busca el éxito. Muy buena frase. ¿Alguna frase que usted la tenga plasmada en su corazón o es la que más utilice, que la haya ayudado en este camino de ser empresario y emprendedor, que le guste o que lo marque a usted todos los días? Lo que yo dije en un inicio, la verdad, la frase que yo siempre manejo es estar hincado ante Dios, para estar de pie ante todo. Es con el único que debes de estar hincado, ante Dios, no más. Estar hincado ante Dios. Ante Dios. Para estar de pie ante todo. Para estar de pie ante todo. Tú tienes que estar de pie ante todo. Y con el único que tienes que estar hincado dándole gracias y teniendo fe es Dios. La gratitud. La gratitud es el que te da sabiduría, es el que te da bondad, es el que te da bendiciones y es el que te da todo si lo sabes pedir. Solo hay que pedírselo. Ese es el otra historia, otra situación de éxito, otra situación que habla más allá de la empresa, que atrás de la empresa tiene que haber, pues nosotros, un emprendedor, un empresario, una persona que lidere esa empresa
Y muchísimas gracias, como siempre, a mi equipo que están atrás, que no les reconocen las caras. Tamara, Dani, muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor, por abrirnos las puertas de Mega Refrigeración. Y pues un mensaje de despedida a todos los proveedores. Oh, pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias a tu equipo. Muchas gracias para los que ahora son ya más veganos. Pero también las frutas tienen que congelarse, también tienen que conservarse y todo. Pero yo quisiera agradecerte, y también el mensaje, pues es de que hagamos lo que nos gusta con fe. Hay que hacer lo que nos gusta con fe. Muchas gracias. Saludos.